El origen olvidado. Mucho antes de que Six Flags México se levantara como uno de los parques más icónicos de Latinoamérica, el terreno que hoy ocupa tenía una historia que no figuraba en ningún plano oficial. En el siglo XIX, esa zona del Ajusco fue utilizada como lugar de ejecución durante la Guerra de Reforma. Los árboles que aún rodean el perímetro fueron, según historiadores locales, testigos de sangre. En los años 40, durante una expansión territorial de la Ciudad de México, se usó como fosa común para víctimas de epidemias. Pese a eso, en los 90 se consolidó la construcción de lo que en su momento fue Reino Aventura. Pero los trabajadores hablaban de ruidos entre la maleza, sombras que seguían a los obreros por la noche y una niña de blanco que aparecía entre los andamios. 2. Testimonios del personal. La historia cobra fuerza en 2007, cuando varios trabajadores nocturnos del parque, ahora ya renombrado Six Flags, comenzaron a reportar fenómenos extraños. Carlos Rojas, técnico de mantenimiento, una vez fui a revisar una falla eléctrica cerca del Teatro Chino. Vi una figura en la cabina de audio. Pensé que era un compañero, pero cuando subí, no había nadie. Solo se escuchaban risas suaves y la consola estaba encendida, aunque no tenía energía conectada. Lucía Medina, operadora de juegos mecánicos, me tocó quedarme hasta tarde en Superman. Vi a un hombre caminar por la vía de la montaña rusa, como si buscara algo. Llamamos seguridad. Cuando subieron, no había nadie. Revisamos cámaras, no lo captaron. Pero todos lo vimos. 3. La maldición del kilómetro cero. El parque tiene un punto exacto al que llaman kilómetro cero, una zona entre Batman y Medusa donde convergen varias líneas subterráneas de electricidad. Según un viejo técnico que trabajó desde Reino Aventura, ahí nunca debería haberse construido nada. Se cree que en ese punto enterraron cuerpos durante una inundación en 1939. Un día, un grupo de 3 jóvenes que grababan un TikTok por la noche, entraron sin permiso, desaparecieron tras pasar cerca del kilómetro cero. Solo encontraron sus celulares, con un video donde uno de ellos dice: «¿Se escucha algo debajo de los rieles? ¿Lo oyeron? No hay nadie más, ahí hay una sombra». El video termina con un crujido, y la imagen se distorsiona. 4. Apariciones y visitantes del más allá. El relato más inquietante es el del guardia Manuel Suárez, quien murió en 2012 de un infarto dentro del parque. Sus compañeros juraban que seguía apareciendo en rondas nocturnas. Se escuchaban sus pasos arrastrados y su radio prendía sola con interferencias en las madrugadas. En 2015, una visitante captó su figura en una fotografía junto a la Casa del Terror. El rostro era inconfundible. Su familia confirmó que él estaba enterrado con ese mismo uniforme. 5. El espectáculo maldito. En 2018 se montó un show especial para Halloween llamado El Espectro del Bosque. Una actriz, Alejandra Cruz, se desmayó en plena función. Después del incidente, empezó a tener episodios violentos. Gritaba en sueños. Yo no fui, él me empujó a la fosa, no quiero volver a oler la tierra mojada. Renunció 2 semanas después. Hoy vive en estado catatónico en una clínica de Tlalpan. Los médicos no encuentran explicación a su comportamiento. Un investigador paranormal, Rafael Arismendi, obtuvo autorización para grabar una exploración nocturna dentro del parque en 2020, durante el cierre por pandemia. De las 4 horas de grabación, solo pudieron recuperarse 12 minutos. Puertas que se abren solas. Voces susurrantes que repiten «ya los tenemos». Un grito seco cerca de la atracción de Justice League. Rafael desapareció poco después. Su cuerpo jamás fue hallado. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria. 6. El regreso del silencio.
Tras la desaparición del investigador Rafael Arizmendi en 2020, Six Flags México guardó absoluto silencio. Se rumoró entre empleados que las grabaciones completas fueron confiscadas por autoridades internas del parque y clasificadas. Las cámaras de seguridad quedaron bajo auditoría durante meses, y 2 trabajadores de vigilancia fueron despedidos sin explicación alguna. Una noche, durante una revisión de rutina, un nuevo supervisor, Eduardo Castañeda, recibió una llamada desde una extensión inactiva dentro del área de Superman. La grabación de la llamada aún existe. Micrófono, ¿por qué siguen viniendo? Esto no es suyo. El parque nunca cierra para nosotros. Lo más perturbador fue que la voz parecía distorsionada, como si hablara desde el fondo de una caverna o de una fosa. 7. El niño de la montaña rusa. A finales de 2021, una familia reportó que su hijo de 6 años desapareció durante 20 minutos dentro del parque, justo en la atracción de la Medusa Steel Coaster. Lo buscaron desesperadamente, con apoyo de seguridad. Fue hallado más tarde sentado en el carrito vacío de la montaña rusa, que no tenía por qué estar en funcionamiento. El niño no hablaba, solo tarareaba una canción infantil. Sube, baja, no te escondas más, en la vuelta te voy a alcanzar. Un técnico del área aseguró que los frenos de emergencia se habían activado solos y que el carrito jamás se encendió oficialmente. El niño, semanas después, dibujó una figura oscura sin rostro que lo sujetaba de la mano. Lo llamó el Señor del Riel. 8. Expediente restringido, Proyecto Niebla. En enero de 2022, una ex trabajadora de mantenimiento, Karina Gómez, reveló en un foro privado de Reddit que el parque tenía un archivo interno restringido llamado Proyecto Niebla. Según Karina, era un informe confidencial que monitoreaba manifestaciones paranormales documentadas desde los tiempos de Reino Aventura. Entre los informes más inquietantes se encontraba testigos múltiples de un tren fantasma corriendo por la vía de Superman sin que ningún operador lo activara. Apariciones de una figura femenina en las cámaras de seguridad del área de Cráneo del Pirata, que luego desaparecía sin dejar rastro. Códigos de radio que se activaban con voces ajenas al personal: aquí abajo no hay salida, sigue jugando y te toca perder. Karina fue intimidada por abogados del parque. Desde entonces, su cuenta desapareció. 9. La actriz del inframundo. En octubre de 2022, durante el festival Fright Fest, se reintrodujo una obra llamada El espejo roto, interpretada por una joven actriz de teatro llamada Sara Ibarra. El GAN incluía escenas donde un espectro atrapaba a los actores tras un espejo. En la segunda función, frente a más de 200 personas, el espejo se quebró en escena, y Sara fue jalada hacia atrás, desapareciendo tras una cortina negra. El público pensó que era parte del show, hasta que jamás regresó. Las cámaras apuntaban hacia otro ángulo y no registraron ningún corte ni salida. Solo se captó un extraño silbido. A la fecha, Sara sigue desaparecida, y su madre afirma que, algunas noches, su teléfono suena, y escucha a Sara cantando bajito la misma canción infantil que el niño de Medusa. 10. El visitante de las 3:33. Un ex guardia del parque, Luis Yáñez, grabó en TikTok varios videos afirmando que todas las madrugadas a las 3:33 de la mañana, un hombre alto, con sombrero, paseaba por la zona de Batman, Doral. Al intentar acercarse, las luces del parque parpadeaban y su radio se descomponía. Incluso llegó a grabar un video donde se escucha: micrófono, ya casi es tu turno, Luis. Luis murió una semana después en un accidente inexplicable con cableado del parque. El video fue eliminado de todas las plataformas, aunque algunos dicen haberlo descargado y conservarlo en sus archivos personales. 11. La atracción cerrada.
En 2023, el parque clausuró sin aviso una atracción menor llamada la Mina del Despertar. Según un supervisor, había reportes constantes de que los maniquíes del decorado cambiaban de posición solos. Visitantes juraban ver sombras que los seguían dentro de los túneles y un adolescente sufrió un ataque psicótico gritando: "Ya están en mi cabeza, la montaña no termina, no termina, no termina". Después de su internamiento, solo escribía frases en latín que nadie entendía. El sacerdote que lo atendió declaró: "Él fue testigo de lo que no debía. El parque no es solo una atracción. Es una trampa para los curiosos". En marzo de 2024, una familia entera quedó atrapada durante una falla eléctrica que cerró el parque. Entre ellos estaba una joven llamada Renata Cepeda, quien envió un audio a su prima: "Micrófono, ¿hay alguien más aquí? No nos dejan salir. Escucho pasos por todas partes. Creí que era seguridad, pero no tienen cara. Solo sombras". La familia fue rescatada 6 horas después. Todos estaban bien, excepto Renata. Nunca apareció. En su lugar, encontraron su celular, lleno de grabaciones extrañas. En una de ellas, se oye el sonido de rieles chirriando, risas de niños y una voz femenina que dice: "Ahora es tu turno de bajar, y nunca volver". Los rumores siguen. Trabajadores actuales afirman que, cada Halloween, hay un pase especial que no se ofrece al público general. Aseguran que algunas noches hay visitantes que no aparecen en las listas y que los espectros ya no solo habitan el parque, sino que lo dirigen desde las sombras. Un viejo letrero oculto en el sótano del área administrativa aún tiene escrita esta frase en latín: "Ludus nunquam finit". El juego nunca termina. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.